Hay casas que se construyen con planos, y otras que se construyen con miedo. En lo profundo de California, entre jardines interminables y pasillos que parecen no llevar a ningún lugar, existe una mansión que nunca conoce el silencio. Una mansión que creció, como si estuviera viva. Porque aquí, cada pared tiene un secreto. Cada escalera sube a un lugar imposible. Y cada puerta puede no tener salida. Dicen que su dueña escuchaba voces. Voces que le ordenaban construir, día y noche, sin descanso, sin preguntarse por qué. Un laberinto de más de 160 habitaciones. Ventanas que dan a la nada. Puertas que se abren al vacío. Pasillos que se curvan como si huyeran de algo. Una casa que fue construida para esconder un pecado y para escapar de los muertos. El inicio de un sueño. Sarah Winchester. A finales del siglo XIX, la familia Winchester vivía rodeada de lujos, carros tirados por caballos finos, cenas elegantes y un apellido que era sinónimo de poder. Un poder construido sobre un invento que cambiaría para siempre la historia de un país entero. El rifle Winchester modelo 1873. El arma que el mundo conocería como The Gun That Won the West. Pero aquel triunfo venía manchado. Detrás de cada venta había una bala. Y detrás de cada bala había un cuerpo. Miles de personas murieron por esos disparos. Soldados que nunca volvieron a casa. Criminales intentando huir. Vaqueros borrachos defendiendo su honor. Indígenas que ni siquiera sabían quién era Winchester, pero pagaron el precio igual. Y mientras todo eso ocurría, la familia Winchester aumentaba su fortuna. Cada muerte era $1 más. Cada guerra, una oportunidad. Cada tumba, un negocio. Pero un día, la muerte tocó al revés. William Winchester, heredero de la compañía, cayó enfermo y murió repentinamente. Sarah, su esposa, quedó rota. Había perdido a su hija años atrás. Había perdido a su esposo ahora. Y con ellos, perdió también su mundo, su rumbo, su razón. Desesperada por encontrar sentido donde ya no había nada, Sarah acudió a un medium buscando respuestas. Y lo que escuchó, la marcaría para siempre. Los espíritus de todos los que murieron por un rifle Winchester te están siguiendo. Sarah intentó respirar, intentó negar, intentó no creer, pero la medium continuó. Ellos quieren justicia, quieren venganza, y solo hay una forma de mantenerlos lejos. Sarah, temblando, preguntó cuál. La medium bajó la mirada y susurró: construye una casa que jamás, jamás se termine. Si te detienes, ellos vendrán por ti. Y ese fue el inicio, la primera orden, el primer clavo que daría vida a la mansión más extraña, interminable y embrujada de Estados Unidos. Pero Sarah aún no sabía que la casa que construiría no solo atraparía a los espíritus, terminaría atrapándola también a ella. La casa que nunca podía detenerse. Sarah Winchester llegó a San José buscando silencio, pero lo que encontró fue una profecía convertida en ladrillo. Compró una pequeña casa de campo. Nada especial. Un hogar modesto, casi frágil. Pero Sarah no la veía como una casa, la veía como un escudo. Una trampa. Un laberinto capaz de engañar a los muertos. Y así comenzó la orden más extraña que un arquitecto haya recibido en su vida. Construyan. No paren. No destruyan. No terminen nada. No era una instrucción. Era una condena. Carpinteros, albañiles y obreros trabajaban sin descanso. Turnos de día, turnos de noche. Martillos sonando a las 3 de la mañana. Sierras vibrando incluso los domingos. Sarah no permitía pausas, porque creía que si la casa dejaba de crecer, los espíritus la alcanzarían. Después de unos años, la casa empezó a transformarse en algo indescriptible, como si respirara, como si se expandiera sola. Había pasillos que no llevaban a ningún lado, puertas que se abrían directamente al vacío, ventanas colocadas en el suelo, y escaleras que subían, solo para estrellarse con el techo. Los arquitectos decían que era una locura. Los obreros decían que era un peligro. Pero Sarah decía que eran instrucciones del más allá. Afirmaba que los espíritus la visitaban cada noche, que la rodeaban mientras dormía, y que le susurraban que habitación debía construirse después. Una casa guiada por fantasmas. En el pueblo empezó a correr un rumor inquietante. La mansión Winchester no es una casa, es una prisión espiritual. Muchos obreros juraban escuchar pasos en pasillos vacíos, sentir que alguien respiraba detrás de ellos, o ver sombras moviéndose entre los andamios.
Las herramientas desaparecían y luego aparecían en lugares imposibles. Plantas completas cambiaban de posición sin que nadie lo ordenara, y algunos trabajadores renunciaban tras solo una noche. Pero mientras la casa crecía, Sara se desgastaba. Se volvió silenciosa, pálida, caminaba encorvada, como si llevara un peso que nadie más podía ver. Y cada noche dormía en una habitación distinta, para que ellos no pudieran encontrarla. La casa la protegía, pero también la devoraba. Pero aquella construcción interminable aún no había mostrado su verdadero rostro. Un terremoto estaba por sacudirlo todo, y en ese instante, la mansión revelaría su primer secreto oscuro. El terremoto. En la madrugada del 18 de abril de 1906, San José se convirtió en un infierno. Un terremoto brutal, uno de los más devastadores en la historia de California, sacudió la ciudad como si la tierra quisiera arrancarla de raíz. Y en medio de ese caos, estaba la mansión Winchester, una estructura tan extraña y retorcida que parecía diseñada para desafiar a la lógica misma. Cuando comenzó el temblor, la casa respondió como si estuviera hecha de cristal. Los muros vibraron hasta agrietarse, las torres se balancearon peligrosamente y varias chimeneas se desplomaron como si fueran de arena. Las escaleras, esas escaleras que no llevaban a ningún lado, se retorcieron, y habitaciones enteras quedaron inclinadas, como si alguien hubiera intentado doblarlas desde adentro. Pero lo más perturbador no fue el daño, sino lo que vino después. Los trabajadores, que dormían en cuartos cercanos a la mansión, corrieron hacia adentro buscando a Sarah Winchester. Tardaron minutos, que parecieron horas, hasta encontrarla atrapada en una habitación, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de polvo. Estaba paralizada, temblando, con la ropa desgarrada. Entre sollozos repetía: los espíritus estaban furiosos, me querían muerta. Los obreros intentaron calmarla, pero ella insistía en que algo había intentado entrar mientras el suelo se movía. Decía que había escuchado voces golpeando las paredes, y que el terremoto no había sido un accidente, sino una advertencia. Cuando finalmente evaluaron la magnitud del desastre, se dieron cuenta de que la mansión estaba parcialmente destruida. Torres colapsadas, alas enteras inservibles, chimeneas convertidas en escombros. Cualquier persona habría intentado restaurar su hogar. Pero Sarah hizo lo contrario. Ordenó sellar todas las habitaciones dañadas. No repararlas. No abrirlas. No reconstruirlas. Clavaron puertas. Bloquearon pasillos. Encerraron estancias enteras bajo llave. La explicación oficial era que estaban demasiado destruidas. Pero los obreros murmuraban otra cosa. Sarah creía que el terremoto había liberado a los espíritus atrapados, y que debía encerrarlos nuevamente. Durante semanas, los vecinos aseguraron escuchar cosas imposibles. Golpes secos detrás de muros recién levantados, susurros que parecían moverse entre habitaciones selladas, y un llanto suave que salía del ala norte, donde no quedaba un alma. La ciudad comenzó a dividirse. Unos decían que Sarah había perdido la razón, otros aseguraban que la casa había despertado, y que ahora exigía más. Y fue justo entonces, cuando el miedo crecía como maleza, que llegó alguien que cambiaría la historia para siempre, un periodista escéptico. Uno que no creía en fantasmas, hasta que los vio. La falsa esperanza. A medida que los rumores sobre la mansión Winchester se esparcían por California, la casa comenzó a atraer a todo tipo de visitantes. Curiosos hambrientos de historias, espiritistas convencidos de que podían comunicarse con los muertos y periodistas ansiosos por ridiculizar a Sarah Winchester en los titulares. La mayoría salía con más preguntas que respuestas. Pero ninguno estaba realmente preparado para lo que ocurría dentro de esos pasillos interminables. Sarah aceptaba visitantes, pero con reglas estrictas. No se podía burlarse de su misión. No se podía sugerir que detuviera las obras. Y, sobre todo, nunca se debía decir que los espíritus no existían. Fue en ese contexto que llegó Harry Calvel, un periodista joven, obstinado y completamente escéptico. Había venido con un único objetivo: demostrar que Sarah era una mujer desequilibrada atrapada en su propia paranoia. Sarah lo recibió en silencio, mirándolo como si ya supiera lo que él estaba pensando. Sin decir demasiado, lo invitó a recorrer la casa por su cuenta. Harry aceptó con la sonrisa confiada de alguien que no cree en nada. Pero a los pocos minutos dentro del laberinto, esa sonrisa desapareció. Mientras tomaba notas en su cuaderno, una puerta pesada se cerró detrás de él sin que nadie la tocara. Pensó que se trataba de una corriente de aire, hasta que vio que la puerta tenía 2 cerrojos metálicos que nadie había movido. Luego escuchó pasos. Firmes, lentos, acercándose desde una habitación que, según los planos que él mismo había revisado, estaba completamente vacía. Pero lo peor fue lo último.
Mientras examinaba una escalera que no llevaba a ninguna parte, sintió un aliento frío en la nuca y escuchó, con absoluta claridad, una voz ronca que susurró: «Harry». Él no se giró. No pudo. Sus piernas fallaron y su cuerpo quedó paralizado por un segundo eterno. Cuando logró correr hasta la salida, salió pálido, tambaleante, temblando como un niño. Se apoyó en el barandal de la entrada, respirando como si hubiese escapado de algo, que todavía no entendía. Sara se acercó lentamente, y con un tono casi maternal, le dijo: «Ahora entiendes por qué no puedo parar». Por primera vez en años, parecía que alguien creía en ella, que no estaba sola, que su obsesión podía tener sentido. Una luz de esperanza. Frágil, pero real. Pero esa esperanza duraría muy poco, porque Sara estaba a punto de morir, y con su muerte, la mansión revelaría su secreto más oscuro. La muerte de Sara y el despertar. En 1922, Sarah Winchester murió mientras dormía. Tenía 82 años. Y esa misma noche, la mansión también quedó huérfana. Los trabajadores, que llevaban décadas recibiendo órdenes a cualquier hora del día, escucharon una instrucción final, seca, definitiva. Deténganse. Para siempre. Martillos callaron. Sierras se apagaron. Clavos quedaron a medio golpear. Y por primera vez en casi 40 años, la mansión Winchester quedó en silencio. Pero ese silencio no sonaba a descanso. Sonaba a amenaza. Un murmullo sin palabras que serpenteaba por los pasillos interminables. Muchos de los trabajadores contaron luego que, al terminar la jornada, sintieron que la casa respiraba raro. Como si algo se hubiera quedado esperando a que Sara regresara para terminar lo que había empezado. Los visitantes que entraron en los días siguientes describieron una atmósfera pesada, aplastante, como si cada habitación vigilara, como si las paredes mismas estuvieran tensas. Un guía llegó a decir: «Esa casa no está vacía. Solo está esperando órdenes». Durante la semana posterior a su muerte, comenzaron los testimonios. Primero, susurros aislados. Pequeños ruidos sin explicación. Luego, algo imposible de ignorar. Martillazos. Fuertes. Constantes. Siempre de noche. Siempre desde zonas donde nadie trabajaba. Cuando revisaban, no había herramientas. No había obreros. No había nada. Otros empezaron a hablar de sombras largas recorriendo los pasillos. Figuras que se movían detrás de las cortinas, como si alguien estuviera revisando habitaciones, buscándola. Un jardinero, que renunció al día siguiente, aseguró que vio a Sara misma, caminando lentamente por el pasillo de las 7 puertas, con un farol en la mano. El sobrino de Sara, sin querer cargar con el legado, ni con la maldición, vendió la casa casi de inmediato. Y cuando los nuevos dueños comenzaron a inspeccionar, descubrieron el verdadero tamaño del laberinto. Más de 160 habitaciones. Más de 10.000 ventanas si se contaban las dobles, triples y ocultas. Más de 2.000 puertas, muchas bloqueadas, otras sin salida, y al menos 80 que daban a la nada, al vacío, al abismo. Escaleras que subían hacia techos sólidos. Pasillos que regresaban al mismo punto. Puertas que se abrían hacia paredes de ladrillo. Era un rompecabezas. Un laberinto. Una trampa. Y entonces surgió la teoría final. La casa nunca estuvo diseñada para proteger a los vivos, sino para encerrar a los muertos. Cada pasillo absurdo era un desvío para un espíritu. Cada puerta falsa, una distracción para un fantasma resentido. Cada escalera sin destino, un callejón para las almas que buscaban venganza por las armas Winchester. Pero pronto, una nueva pregunta empezó a escucharse entre los curiosos. Si Sara ya no estaba para mantenerlos confundidos, ¿qué iba a pasar con los espíritus atrapados ahí dentro? Cuando la mansión abrió al público, lo que ocurrió fue imposible de ignorar. Hoy, el laberinto que respira. Hoy, la mansión Winchester no es solo un museo. Es un organismo vivo. Un lugar que parece recordarlo todo, y olvidarlo nunca. Miles de visitantes entran cada año buscando misterio, historia, morbo. Pero lo que encuentran es otra cosa. Los guías cuentan que, incluso durante los recorridos más tranquilos, puertas se cierran solas, con seguro puesto, sin corrientes, sin manos. Pasos se escuchan en los pisos superiores, aunque el personal jura que están vacíos. A veces son lentos, otras veces apresurados, como si alguien corriera intentando alcanzar una habitación que ya no existe. En el pasillo de espejos, sombras se mueven en direcciones que ningún reflejo debería tomar. Formas que se deslizan sin cuerpo, sin origen. Y, lo más inquietante,
siguen escuchándose martillazos. Golpes secos, repetitivos. Siempre desde detrás de las paredes. Como si los trabajadores contratados por Sarah no hubieran terminado su turno. Muchos visitantes salen con fotos alteradas. En unas aparece una mujer de negro. En otras, un hombre con sombrero, rígido, sin rostro. Y en algunas, un ser indescriptible, con un rostro torcido, como si estuviera presionado contra el vidrio de la realidad. Equipos de investigación paranormal han grabado voces en los pasillos más estrechos. Stop, stop building, Sarah, y la frase que más se repite, incluso cuando no hay micrófonos. We're still here. Hoy, los trabajadores del museo no hablan del tema. No porque no quieran, sino porque la casa parece escuchar. Pero todos comparten un mismo pensamiento. La mansión nunca se detuvo. Nunca descansó. Y nunca estuvo vacía. La mansión Winchester no es solo una excentricidad arquitectónica. Es la prueba de que el dolor, la culpa y los fantasmas del pasado pueden construir un imperio sin lógica, un laberinto imposible. Quizás Sarah estaba loca. O tal vez, era la única cuerda en una familia perseguida por sus propios muertos. Una mujer que escuchaba lo que otros preferían ignorar. Porque hoy, si caminas por sus pasillos interminables, sentirás algo inevitable. Un aire espeso, que se mueve contigo. Como si la casa exhalara cuando tú inhalas. Como si cada ventana te vigilara. Como si cada puerta esperara una orden, para expandirse un poco más. Y cuando llegues a una de esas puertas que no llevan a ningún lado, recuerda. Tal vez no están hechas para salir. Tal vez nunca fueron para ti. Tal vez su propósito es otro. Mantener algo adentro. Atrapado. Silencioso. Paciente. Porque en la mansión Winchester, los espíritus no siguieron a Sarah. No se liberaron con su muerte. No escaparon. La casa los retuvo. Los alimentó. Los ordenó. Y aún siguen allí. Construyendo. Esperando. Respirando.